Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Es indiscutible que nosotros, aún siendo la iglesia de Jesucristo, en la mayor parte de nuestro caminar en esta tierra, ignoramos al Espíritu Santo. No con determinación o con propósito de ignorarlo, sino porque no tenemos una enseñanza de realmente lo que significa la persona del Espíritu Santo, lo que ha venido a hacer con su morada en nuestras vidas. Y este es el tiempo, amados, en que el Señor quiere hacer muchas cosas y las va a hacer a través de su Espíritu, en quienes mantengan una relación con el Espíritu Santo viva, constante, genuina. Y por eso el Señor nos ha estado inquietando a hablar del Espíritu Santo, a que el pueblo de Dios conozca la realidad y el alcance de lo que es el Espíritu y que valoremos realmente esa persona que habita en nuestro interior. Porque definitivamente hemos descalificado al Espíritu Santo. Tenemos una relación con el Padre, hablamos de Jesucristo, con Él nos relacionamos, pero es necesario que el orden establecido por Dios para este tiempo se produzca en nosotros. Porque, amados, este es el tiempo del Espíritu Santo. Esta es la dispensación del Espíritu. Es el Espíritu quien nos habla. Es con el Espíritu con quien hablamos para que nos traiga lo que está en el corazón del Padre. Y he querido establecer cuál es la diferencia entre aquellos que eran pueblo de Dios, pero que no tenían el Espíritu Santo, y son los que pertenecen al antiguo pacto, para que nosotros valoremos cuál es la gran diferencia que existe, porque nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo, y que nosotros podamos valorarlo, valga la redundancia, aún más, entender que es una bendición demasiado profunda, demasiado grande, que nunca tendremos cómo pagarla, el hecho de que el Espíritu Santo nos haya sido dado y habite en nuestro ser. Vamos a ir un poquitico al Viejo Testamento. Y si empezamos a analizar cuando el pueblo sale de Egipto, que es librado a través de Moisés, nos damos cuenta que a los 3 meses entran al desierto de Sinaí. Y en el monte, frente al monte, el Señor llama a Moisés para hablarle. Y le dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos cómo el Señor habla a Moisés y Moisés se encarga de comunicarle al pueblo lo que Dios le dijo. Entonces el pueblo tenía que creer por fe. El pueblo tenía que creer porque ha visto un Dios todopoderoso, Al Shaddai, quien lo ha librado con mano fuerte, quien ha escuchado su clamor y lo ha sacado del pueblo. Pero esa motivación para que caminen creyendo una y otra vez, ese impulso interno que los llevara a Dios y a creer su palabra, no lo tenían, sino que sencillamente por obediencia y por haber visto la manifestación del poder de Dios, ellos tenían que creer lo que Dios les decía. Vemos que Él le dijo a Moisés, además: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre.
¿Se dan cuenta? O sea, en una nube espesa aparecía el Señor, la presencia de Dios, y hablaba con Moisés. Y Moisés entonces, a su vez, le comunicaba al pueblo lo que Dios decía. Este pueblo no sabía gobernarse. Este pueblo no tenía ningún tipo de responsabilidad, sino que estaba empezando a caminar con Moisés y a escuchar la voz de Dios a través de él. Es aquí donde el Señor le da la ley y ellos deciden cumplirla. Y ellos declaran con su boca: todo lo que nos ha sido ordenado, eso nosotros vamos a hacer, le dijo el pueblo. Entonces el Señor, aparte de darle la ley, le ordena hacer un tabernáculo. Y ese tabernáculo era el lugar de reunión, donde ellos se iban a reunir con Dios. La presencia de Dios iba a morar allí. Éxodo 29, versos 45 y 46 dice: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Es decir, que Dios iba a habitar en medio del pueblo, pero no en los corazones, pero no en el interior de sus hijos. Entonces así se construye este tabernáculo. Y lo primero que se construye es el lugar santísimo, que es el lugar donde iba a estar la presencia del Señor. Y lo primero es que aunque se construyó el lugar santísimo, ante todo, el pueblo no podía entrar por el lugar santísimo, sino que el pueblo tenía que venir desde el atrio. Y acuérdense que el tema de esta noche es que valoremos al Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esa es la meta, hacia eso vamos, a que salgamos de aquí valorando como nunca antes al Espíritu Santo. Y por eso he querido hacerle este recuento desde el principio, cómo se relacionaba el pueblo con Dios, que tenía que ser a través de un hombre y en determinado tiempo, como lo vamos a seguir viendo. Entonces, estamos hablando de que la presencia de Dios estaba en el arca, y es exactamente esa arca que ustedes ven ahí, es el mismo modelo, todo igual como era. Entonces, en esa arca estaba la presencia de Dios. Pero para llegar allí era necesario todo un proceso. Y lo voy a decir rápido porque no es el tema. Solamente quiero usar esto como un instrumento para que se nos aclare el entendimiento y podamos ver lo difícil que era estar cerca de Dios antes de tener el Espíritu Santo. Lo primero que había en el atrio era el altar de bronce o altar de sacrificio. Y allí era donde se entregaba, se mataba el animal, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces allí se derramaba la sangre de un animal. Constantemente lo hacían como para cubrir los pecados a manera personal, pero una vez al año para cubrir el pecado del pueblo. Después estaba el lavacro. El lavacro era el lugar donde tenía los sacerdotes que revisar si tenía algún sucio, alguna mancha, y allí lavarse. De hecho, estaba lleno de espejos para que ellos pudiesen verse por completo, porque hasta con una manchita no podían entrar a la presencia del Señor. Después había una puerta, y cuando esta puerta ellos la cruzaban, ya sabían que estaban un poco más cerca de la presencia del Señor, que ya no iban a estar en el atrio, sino que habiendo hecho el sacrificio, habiéndose lavado, entonces ya cruzaban la puerta que los llevaba al lugar santo. Entonces en ese lugar santo estaba el candelero, que era un símbolo de la revelación, símbolo del Espíritu Santo. Estaban también los 12 panes de la propiciación, que eran una representación de las 12 tribus de Israel, como un símbolo de que estaban delante de Dios constantemente las 12 tribus, es decir, su pueblo. Y estaba también el altar de incienso, que era un símbolo, una representación de las oraciones. Inmediatamente, entonces estaba el velo. Estamos viendo todo el recorrido, ¿verdad? Porque no había, dile que está a tu lado, no tenían al Espíritu Santo. Entonces era necesario todo este recorrido.
Entonces, cuando llegaban al velo, que era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios en el arca. Entonces, este velo solamente podía cruzarlo el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que ser un hombre que estuviese totalmente a cuentas con Dios, sin pecado, porque podía quedarse muerto ahí adentro. Para que ustedes vean lo que significa la presencia del Señor. Entonces, era en ese momento, una vez al año, cuando se podía entrar a ese lugar santísimo. Y había en la parte superior del arca el propiciatorio. Y es allí donde el Señor dijo que hablaría directamente con Moisés. Le voy a buscar el verso. Dice en Éxodo 25, 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De la misma manera que allí en el propiciatorio, en medio de los querubines y con la sangre sobre este, era el único punto de encuentro con Dios. Solamente allí se encontraban Dios y Moisés. Ese es el lugar de encuentro con la presencia del Señor. Entonces, como el lugar santísimo y la presencia de Dios por vía de consecuencia que estaba en el arca, estaban dentro del tabernáculo, donde quieran que ellos se movían, porque acuérdense que ellos no se iban a quedar en el desierto, sino que el pueblo iba camino a la tierra prometida. Entonces, para moverse, ellos tenían que ir con el tabernáculo donde quiera que fuera. Y vemos que lo hacían de la siguiente manera, porque no tenían al Espíritu Santo. Éxodo 40, 36 registra, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Éxodo 40, 37, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Y el verso siguiente, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea que la presencia de Dios se manifestaba en esta nube o en la columna de fuego. Cuando se movía, entonces ellos avanzaban. Si se detenía, entonces ellos se detenían. Esta era la señal que les indicaba que la presencia de Dios estaba moviéndose o estaba detenida. Si avanzamos más adelante y vamos al libro de los Reyes, vemos en Primera de Reyes 22 una historia que quiero compartirla. Y yo quiero que por favor se concentren. Los que entiendan mejor oyendo sin leer, oigan y no lean. Y los que entienden mejor leyendo, entonces lean. Porque yo quiero que asimilen esta historia que nos va a revelar la diferencia marcada entre este tiempo que tenemos el Espíritu Santo y aquel tiempo donde el Espíritu Santo no estaba en las personas. Verso 5 del capítulo 22 de Primera de Reyes. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Vemos cómo, para tomar una decisión, el rey tuvo que reunir a los profetas. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, ¿quedan todavía otros profetas que nosotros podamos consultarle? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá,
estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Imagínense en la escena, dos reyes, rey de Israel, rey de Judá, sentados en su trono con su vestidura real, y los profetas delante de ellos profetizando. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Vemos cómo también se trata de manipular la palabra del profeta y cómo es una situación bien difícil para un rey en tiempo de guerra saber si debe hacer una cosa o hacer la otra. Está dependiendo de la palabra que salga de la boca del profeta o de los profetas, como en este caso. Y Micaías responde a esta manipulación que quería hacer este hombre: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro.
Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Cuál es el cuadro que vemos aquí? Vemos el cuadro de dos reyes buscando desesperadamente la verdad de Dios para poder saber qué hacer. Dile al que está a tu lado, porque no tenía el Espíritu Santo. Estaban dependiendo de lo que dijeran los profetas. Y vemos aquí cómo había un profeta de Dios que llevó la palabra de verdad y muchos profetas que no eran profetas del Señor y querían engañar a estos dos reyes. Hubo confusión y por cuanto no obedecieron la palabra dicha por Dios a través del profeta Micaías, ellos quedaron avergonzados y uno de ellos muerto. Vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 12 verso 1-14, del 1 al 14. Entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él le había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiese sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Vemos a un hombre que cometió un pecado y que pasó mucho tiempo, casi 1 año, para que se arrepintiera de ese pecado, porque tenía que venir un profeta a alumbrar su corazón y que él se diera cuenta de lo que había hecho mal. Dile al que está a tu lado: David no tenía el Espíritu Santo. Tuvo que depender de la palabra de un profeta dada por Dios a través de Natán, para que él pudiera darse cuenta y sus ojos fuesen abiertos y pudiese comprender el pecado tan grave que había cometido. Y yo quiero, amados, que marquemos en nuestros corazones la diferencia clara que existe en nuestra relación con el Señor hoy, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. La diferencia de cómo se relacionaban los hombres y mujeres del antiguo pacto
que no tenían al Espíritu. Vemos en Jueces 6:34, donde dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Para situaciones específicas, el Espíritu de Dios venía sobre hombres elegidos por él para una misión determinada. Vemos también como el Espíritu vino sobre Jefté, registrado en Jueces 11:29, para hacer una misión específica. Vemos también como el Espíritu de Jehová fue sobre Sansón para que éste tuviera la fuerza para derrotar a los filisteos. Es decir, el Espíritu Santo no habitaba en ninguno de estos hombres de Dios, sino que se posaba sobre ellos cuando el Señor quería comunicar algo, confrontar al pueblo, exhortar al pueblo, enseñar algo específico o levantar estos hombres para la guerra y darle la instrucción de lo que tenían que hacer. Pero una vez terminado esa misión primera o principal que Dios quería, por la cual hablaba, entonces ya ellos no tenían la presencia de Dios con ellos, sino que era momentánea, era específica para un proyecto elegido por Dios de antemano. Pero qué diferente es a partir del nuevo pacto. Qué diferente es después de que el Cordero inmolado murió en la cruz, derramó su sangre y fue glorificado y exaltado y colocado a la diestra del Padre. Vamos a ir a la carta de los Hebreos en el capítulo 9 y vamos a leer del verso 11 al verso 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia de obras muertas para poder servirle a Dios, al Dios vivo. Una vez Cristo fue crucificado, resucitado y levantado en gloria, envió a la humanidad al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros, amados míos, con una función diferente a la del Padre, con una función distinta a la del Hijo, pero es la misma presencia de Dios dentro de nosotros. Ya la presencia no está en el arca, la presencia de Dios está en nosotros mismos. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que despertar a esta verdad tan grande, tan maravillosa, para que nosotros podamos entender lo que significa que nosotros tenemos una relación constante con nuestro Señor, porque Él habita en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos envió. Tenemos que despertar a que ya nosotros no tenemos que acudir a profetas, que no tenemos que pasar el proceso que pasaban los sacerdotes para poder llegar al lugar santísimo, que nosotros podemos entrar a Él confiadamente, porque la sangre de Jesús rasgó ese velo y nos devolvió al Padre y nos envió el Espíritu Santo para que constantemente, en cualquier momento, nosotros busquemos en Él dirección, para que sepamos que tenemos una guianza permanente, constante,
que tenemos una voz que nos habla en nuestro interior, que nunca quiere callarse, que quiere dirigirnos a toda verdad, porque en sí mismo es el Espíritu de verdad. Yo quiero que vayamos a unos versos puntuales para que nuestro entendimiento vaya despertándose a este regalo, a esta dádiva de Dios tan maravillosa que nos ha sido dada. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro significa uno igual que yo, uno exactamente como yo en esta porción de la palabra. Entonces decía, wow, Señor, el Espíritu me trajo como cuando Cristo iba y hablaba y predicaba, la mayoría de los que Él llamaba, todo lo dejaban para ir tras Él. Entonces, esa es una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros, llevarnos al Padre y que nosotros dejemos lo que tengamos que dejar para poder estar cerca del Padre y alineados con lo que Él quiere que hagamos. Él está para caminar junto a nosotros en todo tiempo, en todo momento, circunstancia, en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Juan 14, 26 dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, amados, está para enseñarnos la palabra de Dios. Está para decirnos qué hacer y qué no hacer. No como aquellos reyes que tuvieron que desesperadamente buscar un profeta y buscar otro. ¿Y a cuál le creo? ¿Al que me dice esto? ¿Al que me dice lo otro? No, el Espíritu Santo está para enseñarnos a tomar decisiones. Está en nosotros para enseñarnos la palabra de Dios y para en el tiempo necesario hacernos acordar todo lo que escrito está. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esto nos muestra cómo el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. O sea que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de verdad. Es la palabra misma que habita en nosotros. Por eso un hijo de Dios, un hijo verdadero que tiene el Espíritu Santo, nunca va a andar en confusión, nunca va a andar en engaño, porque el Espíritu de verdad habita en su interior. Tenemos que valorar el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo quiero que tú lo digas: voy a valorar el Espíritu Santo que me ha sido dado. Este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué nos indica esto? Que era necesario que Cristo se fuera al Padre, porque ya el tiempo de Jesucristo, la dispensación del Mesías terminaba y se daba inicio a la dispensación, al tiempo del Espíritu Santo. Por eso era necesario que Él se fuera, porque el Espíritu Santo le fue dado a Jesucristo. Y si Jesucristo no se iba, entonces no podía mandarnos el Espíritu Santo. Era necesario que Él ascendiera, que fuera glorificado, para que entonces
fuese enviado a la humanidad el Espíritu Santo. Si no hubiese sido así, hoy nosotros no tuviésemos la guianza, no fuera para nosotros la vida de arrepentimiento constante, una práctica, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, somos redarguidos, podemos darnos cuenta cuando hacemos algo mal y esa voz interna inmediatamente nos dice: lo hiciste mal, y nosotros corremos a la presencia del Padre y nos arrepentimos y nos determinamos a que nunca más haremos lo que hicimos o reaccionaremos como reaccionamos. Muy diferente a David, que pasó tiempo para que él pudiera reaccionar porque no tenía en él el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso hace, amados míos, el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en esta casa? Estamos seguros de que tenemos el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y cuando una persona recibe al Espíritu Santo, se da cuenta que estaba muerta en delitos y pecados, que eres pecadora, que no hay nada bueno en ella. Y eso es lo que, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra nuestra vida de pecado, nuestra vida mala. Y para eso está Él. Y todavía hoy en día estamos caminando y erramos y pecamos. Y es el Espíritu Santo que nos convence. Lo hiciste mal. Óyeme, fallaste. Eso no le agrada a Dios. Aún en aquellas cosas que parecen buenas y que muchos quizás no la ven mal, cuando ese Espíritu Santo nos habla y nos dice: óyeme, eso no está correcto, nos convence de que tenemos que cambiar y que tenemos que hacerlo diferente. De justicia, nos convence el Espíritu Santo de que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Nos pone un sentir que lo que nosotros anhelamos es hacer las cosas como Dios dice que son. Queremos obedecer la palabra. Y de juicio, porque nos hace creer la verdad de la palabra de Dios, que nos dice en Apocalipsis 20 que habla el juicio del trono blanco, donde todos aquellos que no recibieron al Señor, que no llevaron una vida conforme a su voluntad, serán juzgados ya para condenación eterna. Nos convence de que habrá un juicio para la humanidad que decidió estar sin Él. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos tuvieron que esperar recibir el Espíritu Santo para que hubiese poder en ellos. Y nos damos cuenta cómo solamente los discípulos podían ser usados por Dios para hacer milagros cuando Jesús los enviaba de 2 en 2 a una misión específica. Cuando envió, por ejemplo, a los 70, que el Señor dijo que vio a Satanás caer como un rayo. Para esas cosas específicas, Jesús los investia de poder. Pero la mayoría de los milagros, ¿por quiénes eran hechos? Por Jesucristo. De hecho, acuérdense cuando un padre fue a llevar a su hijo endemoniado y le dijo a Jesús que los discípulos no pudieron liberarlo porque no había poder en ellos. Porque tenían que esperar la llegada de la promesa del Espíritu Santo. Porque si nosotros podemos ser útiles en el reino de los cielos, si podemos ser útiles sanando a enfermos en el nombre del Señor, libertando a los cautivos, llevando la palabra de exhortación que conforta, que consuela, que fortalece a las personas que nos rodean, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos por el Espíritu de Dios es el poder que habita en nosotros, porque la persona del Espíritu de Cristo está en nuestro interior.
Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí es algo muy wow que nos confronta, porque fíjense que ellos estuvieron reunidos en el aposento alto durante 10 días hasta que llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es decir, el día número 50 a partir de la Pascua. Entonces ahí llega el Espíritu Santo. Entonces fíjense cómo estos hombres permanecieron esperando la llegada del Espíritu Santo. Ellos buscaron anhelantemente al Espíritu Santo. Lo anhelaban, lo querían y lo esperaron. Entonces, para nosotros ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo, al igual que ellos, tenemos que anhelar y tenemos que esperar en la presencia del Señor, el escuchar su voz, el que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas para poder ser llenos del Espíritu Santo. Pero tiene que haber en nuestros corazones una necesidad urgente de la llenura del Espíritu Santo para que ésta pueda manifestarse en nuestras vidas. En el capítulo 2, este mismo capítulo 2, pero ya en el verso 33 del libro de los Hechos, dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando viene el Espíritu Santo con toda su llenura, con todo su poder, los que nos rodean lo ven. Lo que nos escuchan, lo oyen. No es algo, amados, que solamente va a operar en nuestro interior, sino que va a haber un fruto de que el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, cuando los discípulos encontraron a este hombre cojo frente al templo. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y anda. Entonces estos hombres empezaron a moverse con el poder del Espíritu Santo. Todo había cambiado en ellos. Este grupo de hombres y mujeres que estaban esperando la promesa en el aposento alto habían sido radicalmente transformadas. Había arrepentimiento en sus corazones. Y vemos cómo el Espíritu Santo bautiza con lenguas de fuego. Y esto es algo que tenemos que tomarlo en cuenta y no dejarlo pasar. La lengua, amados. El Espíritu Santo derramó lenguas de fuego. Porque nosotros tenemos que permitir que nuestras palabras cambien, que nuestro hablar sea totalmente diferente. Miren lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, versos 18, 19 y 20, que tenemos que hablar con cánticos, con salmos, con himnos. Ese tiene que ser nuestro hablar. Y una muestra de que nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo es nuestra forma de hablar. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos haciendo? En Hechos 2:38 vemos cómo se registra la condición indispensable. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy podemos decir que para nosotros ser llenos del Espíritu Santo tenemos que arrepentirnos de toda obra de la carne. Tenemos que arrepentirnos de continuar permitiendo que nuestra vieja naturaleza gobierne nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo tomar nuestra boca, tomar nuestro corazón, tomar nuestros pensamientos y cambiar nuestras vidas de forma radical. La segunda carta de los Corintios en el capítulo 3, versos 17 y 18 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Oigan qué profundo y qué importante está esto. Esto nos quiere decir que el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Y que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esto no habla de brinco, de salto, de corredera, de tembladera. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que el Señor, el Santo, el fiel, el Dios de justicia, el Dios de toda misericordia, el Dios que tiene un carácter, es único, es el Espíritu. Y nosotros tenemos que permitirle que con libertad opere en nuestra vida, transformándonos, cambiándonos, que no pueda haber obstáculo en nuestro interior, que no podemos seguir con esta contienda indetenible, luchando contra el Espíritu Santo y su gobierno, que no podemos seguir resistiendo el control del Espíritu Santo, porque obstinadamente sigamos haciendo las cosas como las hacíamos antes, porque obstinadamente querramos que nuestro yo sea quien nos gobierne, hacer mi voluntad y no la voluntad del Padre. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Jesucristo. No podemos seguir permitiendo que esa naturaleza dominante, necia, siga controlando nuestras vidas, amados. Tenemos que permitir que con libertad el Espíritu de Dios, que es el Señor, haga su obra en nuestras vidas y podamos ser totalmente transformados. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versos 37 y 39, se registran unas palabras que salieron de la boca de Jesús, que si nosotros las recibimos hoy, nosotros vamos a entender cómo de verdad podemos tener una conducta diferente. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dile al que está a tu lado: yo tengo el Espíritu Santo. Y si estás convencida y convencido de que tienes el Espíritu Santo, deberías estar aún más convencida y convencido que de tu interior tenían que estar fluyendo ríos de agua viva. ¿De qué nos habla esta palabra? Habla de sed. Si alguno tiene sed, sed es deseo de beber. Es una necesidad del alma por lo espiritual en este contexto. Habla de que venga a mí, porque es Jesucristo la fuente que va a saciar ese deseo espiritual que nace dentro de mí. Beber es absorber. Y para esto solo tenemos que creer en Él e ir a Él. Y nos dicen que de su interior correrán ríos de agua viva. El profeta Habacuc, sin importar la situación en que atravesaba el pueblo de Israel, de pérdida, de sufrimiento, de gran escasez, se levantó y dijo: con todo yo me gozo en el Señor y me alegro en el Dios de mi salvación.
de su interior salieron ríos de agua viva. Y eso es lo que quiere el Señor con tu vida y con mi vida. Que sin importar pérdidas, sin importar enfermedades, sin importar escasez, sin importar lo emocional o lo sentimental, tú te mantengas en ese gozo y en esa seguridad, porque aprendiste a depender del Dios que es soberano, del Dios que es fiel, del Dios que tiene cada hebra de tus cabellos contadas. Eso es permitir que de tu interior salgan ríos de agua viva. El Espíritu Santo que está en ti es el motor que te impulsa para que así sea. Es el que produce en ti una necesidad urgente de ir a la presencia de Dios, pero no una sola vez, sino que constantemente fui hoy a tu presencia, Señor. En ella me deleité, pero mañana quiero más. Y fui mañana, pero después de mañana yo quiero todavía más. Y es una sed cada día que va en aumento y en aumento, porque produce en ti una necesidad imperiosa de estar en la presencia de Dios y de recibir lo que Él tiene para tu vida. Entonces eres bendecido y tú puedes bendecir a otros. Ríos que salen de tu interior, que sanan a la persona que tú tienes al lado, que animan, que alegran la vida de las personas que te rodean. El Señor anhela que corramos con sed profunda a su presencia, para que Él llene nuestra alma, nuestro espíritu, y nosotros podamos ser instrumentos perfectos para impactar al mundo que Él ha puesto a nuestro alrededor. Hemos declarado este año 2015 año de la plenitud del Espíritu. Y este tiene que ser el año donde nos relacionemos con el Espíritu Santo como nunca antes. Este es el año donde tenemos que permitir que el Espíritu Santo cubra nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser. Y que nosotros podamos permitir que de nuestro interior salgan ríos de agua viva, y que ese río de una agua viva cubra toda persona que nos rodea. Ya no es tiempo de estar cayéndonos. Ya no es tiempo de andar cabizbajos y tristes. Es tiempo de levantarnos, amados, con el gozo del Señor y permitir que la plenitud del Espíritu Santo convierta nuestras vidas en vidas dinámicas, en vidas esforzadas, vigorosas, porque el fin no es en sí mismo llenarnos, el fin es llenarnos para darle a los demás, para que el mundo pueda entender la real diferencia de los hombres y mujeres que han sido llenos del Espíritu de Cristo. Ya no es el tiempo de que el yo se imponga en nosotros. Es el tiempo de que el Espíritu Santo nos gobierne. Y de la misma forma en que Jesucristo le dijo: quédense ahí, no se muevan hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu ponía en mi corazón como nosotros también tenemos que quedarnos sin movernos en su presencia, hasta que la plenitud del Espíritu nos cubra, hasta que escuchemos su voz, que con amor nos consuele, que con determinación nos confronte y pueda transformarnos y partirnos, hasta que haga un cambio radical en nuestras vidas, hasta que nuestro yo quede crucificado y la plenitud del Espíritu Santo nos cubra. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica.
Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.